Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estén. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar allá. En el día de hoy les quiero invitar a estudiar juntos la parábola de la levadura. Entramos en la parábola la vamos a estudiar por aproximadamente algo menos que media hora y luego les vamos a dar paso a ustedes. ¿Qué cosas han visto en la parábola? ¿Qué cosas, qué detalles nos habían dado cuenta de antes? A lo largo del estudio, ¿qué cosas les ha venido a ustedes a la mente? Y que nos pueda servir los unos, que podamos ayudarnos los unos a los otros y aprender los unos de los otros. Estas mismas estructuras de las parábolas las pueden usar ustedes en sus grupos pequeños también, de la misma manera. Además, las parábolas es una de las maneras más fáciles de estudiar porque uno puede estar no visitando el grupo pequeño de ustedes por 3 semanas y a la cuarta semana aparece y hay otra parábola nueva y no se ha perdido nada. Hay una nueva parábola, entonces no hay que revisar cuatro estudios anteriores porque se haya perdido el hilo ni nada. Entonces eso es lo bueno también de las parábolas, ¿de acuerdo? Muy bien, bienvenidos. Hoy vamos a aprender a hacer pan. Vamos a aprender a hacer pan en una nueva parábola del libro de Mateo, Mateo 13. Si van allí con sus Biblias, es una parábola que solo tiene un versículo y ese versículo es el versículo 33. Y dice lo siguiente: otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Hasta que todo fue leudado. Bien, así está. Es lo que tenemos. Este es el material que tenemos. Esta es la parábola que tenemos. Entonces tenemos que diseccionar los ingredientes de esta parábola. Tenemos el reino de los cielos es semejante a. Vamos a ver, nosotros vamos a un lugar donde vamos a entrar en medio de una levadura o en medio de una masa de pan. No, eso se llaman imágenes, palabras de imágenes o palabras que llevan una imagen consigo. A lo largo del capítulo 13, el reino de los cielos es como esto, el reino de los cielos es como lo otro, el reino de los cielos es como un tesoro, el reino de los cielos es como un sembrador, el reino de los cielos es como un campo, el reino de los cielos es etcétera, etcétera, etcétera. Son diferentes ilustraciones que tratan de darnos diferentes ángulos de cuáles son los principios del reino de los cielos, cómo el reino de los cielos crece, cómo el reino de los cielos opera, cómo el reino de los cielos queda establecido, cuál es el proceso en el cual el reino de los cielos va llegando a todas las esquinas del mundo y a toda la creación, etc. Tiene diferentes aspectos. Acordaros que en los estudios anteriores de parábolas, Jesús también dice que el reino de los cielos está cerca, el reino de los cielos está a tu alcance, el reino de los cielos está dentro de ti. ¿Okay? Todos son verdaderos y todos son limitados. ¿Okay? En estos momentos tenemos los siguientes ingredientes. Tenemos levadura, tenemos una mujer, tenemos harina y tenemos el leudado. Eso es lo que tenemos. Esos son los ingredientes para palabra. Bien. Esta es una de las parábolas que, que nos trae como el ejemplo más acertado de cómo el contexto histórico nos puede llevar a una interpretación más acertada de la parábola o menos acertada. Tenemos subidos 10 cortos en el canal que hemos subido recientemente acerca del crisol y cómo históricamente el crisol, que es un pozo o un cubo para fundir y refinar metales, es el mismo contexto o la misma progresión de refinado que el lago de fuego. Es exactamente igual. Lo que pasa es que como nosotros en el siglo XXI no tenemos ni idea de cómo se refinan los metales en el tiempo antiguo, pues los detalles se nos escapan. De la misma manera que si tú has hecho pan en la maquinita del pan y tú tienes
este botecito con unos gránulos donde tú echas esos gránulos a la harina, ¿cómo le llamas a esos gránulos? Levadura, y crees que está hablando de esa levadura, porque es la única levadura que tú conoces, porque es la levadura que tú usas para hacer tu pan en la maquinita del pan. Esa levadura que tú tienes en la casa, en la nevera, que son granulitos que le echas una cucharadita o media cucharadita con un poquito de agua o con un poquitito de azúcar para que luego lo pongas en la harina, etc. Esa levadura no es la levadura que está hablando aquí. Esto es lo que esta levadura que habla aquí es la levadura que se conoce a día de hoy como levadura para masa madre. Levadura para masa madre. Eso es, o de masa madre. Esta es la levadura. ¿Ok? Entonces, yo os voy a explicar cómo funciona esta levadura para que veamos cuál es el proceso que se está refiriendo aquí. Siguiente ingrediente que tenemos es una mujer. ¿Por qué es importante que sea en este momento una mujer el que lo cocina? Porque hay otros que también tienen sus levaduras. De hecho, si giráis un par de páginas en el capítulo 16, si vais simplemente al capítulo 16 del mismo libro, en el versículo 5 del capítulo 16 dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la ¿qué? De la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y de cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000 y de cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardarais de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. O sea, en la parábola del reino de los cielos no dice que había un fariseo que tenía levadura. No, porque esa levadura no nos interesa a nosotros. Esa levadura no nos interesa. A nosotros nos le interesa la levadura de esta mujer, que evidentemente no es la levadura de los fariseos. Fijaros, la levadura de masa madre, tú puedes formar, digamos, tu levadura casera. Tú necesitas la misma cantidad de agua que la misma cantidad de harina. Tú pones una cucharadita 3 cucharaditas de harina y el equivalente de agua y lo dejas reposar en el mostrador de la cocina por 24 horas. Y eso empieza un proceso de fermentado. Con la bacteria local de tu cocina, con la bacteria de tu ambiente, con la misma bacteria que tenía esa harina, etc. Y tú le pones otra cucharadita de harina y otra cucharadita de agua, o la misma cantidad de agua. Y lo dejas reposar por 24 horas. Al cabo del tercer día, del cuarto día, ya se empiezan las burbujitas, eso ya es un bosque con su microflora, está activado. Es un animal hambriento de harina en ese momento, de harina y humedad. ¿Ok? Tú puedes tener la tuya. De hecho, muchos panaderos tienen la levadura de sus abuelos. Sus abuelos eran panaderos y se lo pasaron a su padre, que era panadero, y su padre se lo pasó a su hijo, que era panadero. Entonces, hay levaduras por las que pagas mucho dinero, porque te hace un pan muy dulce. Te hace un pan muy dulce y hay gente que va a ciertos panaderos y les dice, oye, ¿me puedes vender tu levadura? No me refiero a ese bloquito blanco de levadura de cerveza, no. Me refiero a la masa madre que se va alimentando con harina. Entonces te dicen, esta es de mi abuelo, o esta mi abuelo lo trajo desde la guerra y mi abuela lo cuidó, etc. Y es un pan que te sale que sabe dulce.
Pero hay panes de masa madre, y de hecho hay programas de televisión y gente que te enseña, entre comillas, a hacer panes de masa madre, y cuando te dan a probar su pan, el pan sabe agrio, sabe amargo, sabe como yogur. Y te dicen que así tiene que saber. No, así no tiene que saber. Eso es culpa de la levadura. Esa levadura tiene unos microorganismos que son más ácidos, etcétera, etcétera, y le dan un sabor agrio, amargo al pan. El pan tiene que ser dulce. Y eso es el resultado del proceso de hacerlo, pero primordialmente del tipo de bacteria que estás introduciendo, en este caso la levadura. Entonces, lo que esta señora tiene es ese botecito, vamos a ponerlo con 100 gramos de levadura madre. ¿Ok? Tiene. Y dice que tiene, vamos a decirle, vamos a poner que tiene 3 kilos. Por poner una cifra más o menos redondeada, 3 kilos porque nos dice que tiene harina y la separa en 3 medidas. Entonces, al separarla en 3 medidas, tenemos 1 kilo, 1 kilo y 1 kilo. Y 100 gramos de levadura madre. Ok. Ahora, con esos 100 gramos de levadura madre, todos esos 3 kilos leudan para ser hechos pan. Tú coges del primer kilo, coges 200 gramos y 200 mililitros de agua. Entonces tienes 100 de la levadura madre y 200 del primer kilo con 200 de agua. Siempre es la mitad de agua con la mitad de harina. Ahora tienes 300 de levadura madre porque la vas a dejar reposar por 4 horitas, por 5 horitas. Ya tienes ahora 300 gramos de levadura madre. Podrías hacer el pan simplemente con eso. Podrías hacer el pan simplemente con eso. Pero, ¿cómo es que a mí me ha podido pasar la levadura a mi abuelo? Porque ahora mi abuelo, de esos 300, saca otra vez 100 y eso lo reserva para la siguiente. Saca 100 y ahora tengo los 200 que me han quedado, más el resto de la harina, más los 800 de harina. ¡Bum! Ya tengo leudado el primero. Ahora yo con los otros 100, si quiero hacer pan de los otros 200, o sea, de los otros 2 kilos que me quedan, hago exactamente lo mismo. Del segundo kilo, yo saco 200. ¡Pum! 200 de agua. Ahora tengo 300 de masa madre. Lo dejo leudar, lo dejo fermentar por 4 o 5 horitas y cuando ya está activo para hacer el pan, le saco 100. Y mezclo el resto de lo que me queda de ese segundo kilo. Y con ese 100, que es la levadura, voy al tercer grupo. ¡Pum! Lo mezclo con 200 gramos, me formo 300 de levadura madre, ¡pum! Saco 100, porque eso es lo que voy a pasar a mis nietos. Eso, saco 100, todavía tengo activado la levadura y ahora ya tengo los 3 bloques activados, leudados y listos para el horno. O lo puedo hacer todo de golpe. Puedo coger 200 gramos de todo y lo voy separando en tres panes, en 3 grupos. Todo depende de esta levadura, que por alguna razón nos dice que es de mujer, no de fariseo. Porque si fuera de fariseo, posiblemente nos salga un pan amargo. Porque los fariseos, no sé si los conocéis, son aquellos que van caminando y tienen una cara de amargados o estreñidos o con almorranas o con nada. Tienen una cara de así. O sea, y yo digo, el pan es muy amargo. Comen pan muy amargo. ¿Ok? Entonces, fijaros lo que nos dice, que tiene 3 partes de harina, pone la levadura y va leudando hasta que todas, ¿cuántas partes? Todo es leudado. Es un proceso que tarda tiempo. Pan de masa madre no es un pan en el cual tú le pones la levadura en polvo, pum, lo metes en la máquina del pan y en 45 minutos tienes pan. No, 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 no. No, aquí es un proceso de alimentar la levadura, es un proceso de leudar
de leudar una porción, luego esa porción hay que añadirle el resto de la harina, luego ha de ser leudado, luego hay que ser amasado, luego hay que dejarlo reposar, luego lo sacas, le das 4 vueltitas, lo vuelves a poner, lo sacas, le das otras 4 vueltitas. No nos olvidemos que hay que echarle sal. La gente se cree que en Israel solo se comía pan sin levadura. Eso no es cierto. Eso es cuando salieron de Egipto. ¿Por qué? Porque no tenían el proceso de ¿qué? Del leudado, precisamente porque es 4 horas aquí, 2 horitas aquí, pasar toda la noche leudando, la masa madre para esto, para tal, luego el horneado, etc. No tenían tiempo para eso. Entonces salieron sin levadura. Pero el día de Pentecostés, que son 50 días después, el día de Pentecostés es el día de los panes con levadura. En Israel se comía pan con levadura. ¿Okay? Porque ya tienes 50 días desde que has salido de Egipto y ya te permite generar tu propia levadura. ¿Okay? Es una levadura que tendría que salir dulce el pan. La otra de las cosas que ocurre también, si no cuidamos bien la levadura vieja se pone cada vez más amarga. Más amarga. Es como eso que nos decía Jesús del vino nuevo y el vino viejo. A veces hueles la levadura y dices, mira, he tratado, has estado conmigo 3 años, pero por lo que sea, porque ha habido mucho calor, porque se me olvidó ponerlo en la nevera, por lo que sea, es una levadura muy amarga. Y hay que tirarla y tienes que empezar de vuelta. ¿Okay? Pregunta. ¿Cuántas medidas? 3 medidas de harina. ¿Cuántas leudan? ¿Cuántas medidas de harina leudan? Todas. Lo repito. Todas leudan. A ver. En el libro de Lucas tenemos el hijo mayor y tenemos el hijo menor. ¿Cuánta es la herencia para el hijo menor? La gente dice, bueno, si tiene 2 hijos es la mitad. No, no es la mitad. En Israel, que es la audiencia que está escuchando a Jesús diciendo la parábola, no están pensando que el hijo menor se lleva la mitad. Porque en Israel el hijo mayor se lleva siempre el doble de la herencia del padre. Ahí va. ¿Cuánto es el doble? 2 tercios. ¿Y el hijo menor cuánto se lleva? 1 tercio. En 3 partes. Se separa en 3 partes. 2 partes para el hijo mayor, 1 parte para el hijo menor. Entonces el hijo menor, el que se llevó 1 tercio, entra en la casa del padre redimido y perdonado. ¿Dónde está el hijo que tiene los 2 tercios? Está fuera, renegando. ¿Por qué le has dejado entrar a él? ¿Por qué le has dejado entrar adentro? ¿Por qué tal? Renegando. El que tiene los 2 partes, la gente dice, esa historia no está acabada. No sabemos qué pasó con el hijo mayor, pero sabemos que las otras 2 partes de harina restantes leudan también. Leudan también. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, nos dice que el dragón con su cola se lleva ¿a cuántos? ¿A cuántos se lleva? 1 tercio. O sea, tenemos 1 tercio y luego tenemos 2 tercios. Ahí va, si son las 3 medidas. Si son las 3 medidas. Y Jesús nos dice, ¿sabes qué? En el reino de los cielos, de la misma manera que el dragón quería coger con su levadura y conquistar, se ha llevado 1 tercio, pero ¿cuántos quiere que les siga? Todos. No solo ese tercio, sino los otros 2 tercios también. De la misma manera, Jesús dice, ¿sabes qué? El reino de los cielos va a hacer lo mismo. Va a coger 1 tercio, pero va a leudar a todos. A todos. ¿Cuántos de nosotros años atrás no nos dábamos cuenta que prácticamente, fijaros que ya llevamos solo en Mateo
tres parábolas, más la parábola que ya habíamos estudiado anteriormente, meses atrás, del trigo y la cizaña. 4 parábolas. Y en las 4 está repitiendo el mismo mensaje. El reino de los cielos leuda no solo un tercio, ni 2 tercios, leuda a todos, porque en todos va a hacer leudar ello. Voy a hacer que alguien nos lea. A ver, ¿quién tenemos ahí? Majo, ¿podrías leer algo para nosotros? En el Salmo 22. Si vamos al Salmo 22. Y me gustaría, a ver, déjame mirar, en el Salmo 22, si puedes leer el versículo 26, 27, 28, 29, 30 y 31. Perfecto. Sí, entonces, quiero que leas el 26, te pares, voy a hacer un comentario, 27, paras, yo hago un comentario, etcétera, ¿ok? Perfecto. Hasta el Salmo 30 y... Salmo 22. Hasta el 31. Perfecto. Tengo una versión que es de Dios habla hoy. Dice, coman ustedes los oprimidos hasta que estén satisfechos. Alaben al Señor, ustedes que lo buscan, y vivan muchos años. Ese es el 26. El mío pone, comerán los humildes en un futuro y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. ¿Ok? 27. Bien, ahí cambié la versión, así leo la misma que la tuya. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Ok. Se acordarán y volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. ¿Cuántos serán leudados? Todos. Todos. Okay. El 28. Porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Porque el reino de los cielos empieza con un tercio hasta que los 3 bloques de harina sean leudados con una levadura dulce, no amarga, de fariseo. ¿Okay? La 29. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. Ok, voy a hacer la pregunta. Se la hago a Majo, pero creo que la respuesta es unísona. ¿Cuántos bajan o descienden al polvo? Todos. Todos descienden al polvo, ¿sí o no? Entonces, ¿cuántos de los que bajan al polvo se postrarán delante de él? Todos. Todos. Aunque él, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. Versículo 30 y 31. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Ok. A un pueblo que todavía ni siquiera ha nacido, será anunciado que él hizo esto. O sea, a harina que todavía no le han puesto la levadura, será puesta con la levadura y será leudada. Es una parábola tan solo de un versículo, pero uno tiene que cuestionarse. ¿Cómo que todo será leudado? ¿Las 3 partes? ¿Todas serán leudadas? Sí, eso es lo que nos dice la parábola. ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo explicas que el reino de los cielos no haya harina sin su levadura? Tarde o temprano, no va a haber harina que no haya encontrado la levadura en ese proceso del reino de los cielos, porque el reino de los cielos tiene que llegar a todo rincón, a todo hombre, toda mujer, toda nación, todo niño, toda tribu, toda lengua. Y A al todo final ello. se come pan y vino.
Y al final se come pan y vino, efectivamente. Al final se come pan y vino. Por cierto, ya que te tengo ahí, Majo, Sí, para hacer el pan, ¿cuántos pasan por el horno? todos. ¿Cuántos de los tres pan? Claro. Panes que se forman con los 3 bloques, todos pasan por el horno. Porque, o sea, cuando tenemos una parábola, tenemos que mirar los detalles de la parábola y vamos analizando dentro de esos detalles lo que podemos extraer, no solo en el mensaje literal, sino lo que podemos extraer para nosotros. Y uno de los procesos de hacer pan es el horno. Y en eso no hay duda, es el horno. Y para hacer el pan, ¿a quién le gusta comer pan crudo? ¿Para qué leudar si no va a pasar por el horno? Todo pasa por el horno. Todo. Y como bien decía Majo, al final tendremos pan y el vino. El vino está después del pisoteo del lagar también, que curiosamente en el libro de Apocalipsis lo mezcla las dos cosas, el horno con el pisoteo del lagar. ¿Ok? Entonces, el reino de los cielos es como una mujer que con su levadura separa en 3 partes la harina que tiene, hasta que todas esas 3 partes leuden. Todas. ¿Ok? Muy bien. De hasta aquí la parábola. Como les dije, en media hora un versículo, pero un mensaje muy, muy potente. ¿Tarda tiempo en leudar? Sí. O sea, es un proceso más largo y es casi como un arte hacer el pan de masa madre. Sí. Que salga dulce, que la levadura esté a la temperatura correcta, que leude bien la masa, que se predigera bien las proteínas del gluten. Sí, tarda más, claro que tarda más. Pero al final, todo leuda. Al final, todo está listo para ser cocinado y va a salir un pan riquísimo. Muy bien. Ahora les quiero dejar a ustedes un tiempito para comentar. ¿Cuántos de ustedes a la hora de leer la parábola habían considerado estos aspectos, desde el tipo de levadura hasta lo que dice, que toda la levadura, que toda la masa va a leudar, etc.? Entonces, ahora vamos a abrir los micrófonos para escuchar a sus comentarios por los siguientes 15-20 minutos.